vida de obediencia es el mensaje de hoy. En el primer mensaje vimos la confianza que explicaba Santiago, ¿verdad? Que debían de tener estos hijos de Dios. ¿Se quedó algo aquí? La respuesta, ¿verdad?, de nuestros hermanos, de estos cristianos, ¿verdad?, perseguidos, y se llamó el primer mensaje la confianza en el Señor. Estamos en medio de pruebas, pero ¿cuál es nuestra respuesta a esas pruebas? Esas cosas que están pasando en tu vida y en mi vida también, ¿verdad? El segundo mensaje se llamó dominio propio. Santiago nos habla y nos dice, en media hora de las situaciones internas de nuestra concupiscencia, debemos de tener dominio propio, ¿verdad? Y el día de hoy, hermanos, les dije, Santiago me encanta. Una carta práctica es una vida de obediencia. Y lo que quiero lograr el día de hoy, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios, es exhortar a la obediencia. ¿De qué? De la iglesia, lo que te dicen aquí. No, es de la palabra de Dios, desechando nuestro pecado, dejándolo a un lado y tirarlo lejos, y mostrando el amor de Dios, el amor a Dios y por el prójimo, y por tu hermano que está el día de hoy aquí. Pero vamos a Santiago. Quiero leer aquí Santiago 1, versículos del 19 al 27, para que me sigas con tu vista. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Y si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, hermanos, Santiago va a llevarnos, ¿verdad?, a vivir la palabra de Dios. Y mira, para ilustrar simplemente, la palabra de Dios nos da una parábola que se llama la parábola de los dos hijos. Y que dice, ¿verdad? Pero ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, le dijo: sí, señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Quién quisiera tener unos hijos como estos? Yo no. Porque en primera, a mí no me hablas así, no me dices que no. Y en segunda, tú vas a ir. Bueno, ya estoy sacando aquí mis corajes. Pero hermanos, quiero que veamos cómo son más importantes las acciones que las palabras. Y estos hijos sabían bien lo que tenían que hacer. Tú y yo sabemos muy bien lo que tenemos que hacer. Le pregunté a la inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Cómo se le llama a una persona que no hace lo que sabe que tiene que hacer? Y me respondió un montón de cosas. Y aquí están los ejemplos, ¿no? Si no cumple con lo que se le ha ordenado, se le puede llamar un desobediente. Y piensa entonces, y pensemos,
respecto a nuestro conocimiento de la palabra de Dios, a la luz de tu conocimiento de la Biblia, ¿verdad? Desobediente, en primer lugar. Si incumple sus responsabilidades, se le puede definir como irresponsable. Si evita hacer un esfuerzo, se le puede llamar perezoso o apático. Si no respeta las normas o las leyes, se le llama infractor o delincuente. Si no cumple sus promesas, pues es poco confiable. Si se niega por terquedad a hacer algo, se le puede llamar terco o necio. Y la palabra de Dios nos dice bastantes veces esto, ¿no? Si desafía las normas de forma habitual, se le puede llamar que es un rebelde. Wow. El problema es que, hermanos, todos aquí escuchamos mucho, pero hacemos poco. Decimos más de nuestro cristianismo que lo que hacemos. Como iglesia decimos tantas cosas y cumplimos pocas, la verdad. ¿Será posible que la iglesia no esté obedeciendo el propósito para el cual Dios la puso? Pensemos en eso. Puede ser, y si lo hace o lo hacemos medianamente, ¿qué tanto lo hacemos, no? Así es que, hermanos, pensemos en que debemos de vivir una vida entregada por completo en la obediencia a la palabra de Dios. Y yo quiero que veamos aquí 3 cosas para vivir en obediencia, para glorificar a nuestro Dios en la práctica, ¿verdad? Número 1, debemos de estar atentos, muy atentos a la instrucción. 2, actúa para bendición, que eso te lleve a hacer, ¿verdad? 3, ama con devoción. Si algo se tiene que cumplir es amar. Pero la primera cosa aquí, hermanos, atento a la instrucción, y está diciendo la palabra de Dios aquí en Santiago. Quiero ligar versículo 18, que fue versículo del mensaje anterior. Está diciendo, ¿verdad? Ahí Santiago, debido a que nuestro buen Dios nos ha dado una nueva vida en Cristo para ser primicias de sus criaturas y entonces dar lo mejor de nosotros. Debido a todo eso, dice, por esto, y les habla con tanto amor, mis amados hermanos. Qué bonito, qué dulce, ¿verdad? Suena aquí Santiago. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Hermanos, respecto a la palabra de Dios, lo que está diciendo Santiago es, cállate la boca, escucha y no te enojes, ¿no? Eso es lo que está diciendo Santiago. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En nuestro enojo, Dios no puede obrar. Bueno, no podemos hacer algo si hay ira en el corazón, ¿verdad? Por lo cual, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desechando toda inmundicia, todo pecado, ¿verdad? Y abundancia de malicia, o sea, inmundicia, lo sucio en lo exterior que nosotros solemos practicar, pero la abundancia de malicia que hay en el interior. Y recibid con mansedumbre, con humildad la palabra implantada que una vez creíste, que produjo vida en ti, que vivificó tu alma, dice, la cual puede salvar, ahí dice, ¿verdad? Puede salvar vuestras almas y es poderosa para salvar el alma de una persona. Si es que tú llegas aquí nuevo por primero, nuevo vaya, tú necesitas saber, ¿verdad? Que la palabra, debes de estar muy atento a la palabra de Dios. Es necesario someternos con la mejor actitud a la palabra de Dios. Bien atentos, está diciendo Santiago, deben de ser prontos para escuchar la palabra de Dios, permitiendo que Dios a través de ella continúe su obra divina en nuestra vida. ¿Quién de aquí ha llegado o es perfecto? Nadie. Necesitamos estar expuestos a su palabra. Una de las evidencias de la salvación genuina es el anhelo por la palabra de Dios. ¿Cuánto estamos anhelando de Dios? Pero el deseo de obedecerla también.
Vamos a aprovechar cualquier ocasión para exponernos a la palabra de Dios en la iglesia y en tu lugar secreto, como nos predicaba Sergio, ¿verdad? Teniendo un corazón enseñable. Porque a veces venimos delante de Dios y pensamos que lo que se dice aquí es, nos están criticando. No, es la palabra de Dios. Necesitamos quitar nuestra resistencia en palabras y en ira y escuchar. Porque seguro la palabra de Dios vendrá a nosotros quitando nuestras falsas ideas. ¿Qué importa lo que tú pienses? Es Dios quien manda aquí. Y nuestra manera de vivir en pecado seguramente también lo va a señalar Dios. Aunque sea que esto no nos guste, ¿verdad? Hermanos, debemos de quitar la ira, ¿verdad? La ira y la amargura y los resentimientos que tengas respecto de Dios, respecto de otro hermano. No te dejarán hacer lo que Dios quiere. Ya sea que tengas esto, en contra de la palabra y tus hermanos. Y de verdad, enojados, hermanos, no podemos, la palabra de Dios no va a trabajar en nosotros si es que hay ira. Y yo quiero comentar aquí algo que nos pasó, y otra vez mi esposa va a decir, y otra vez me están mencionando. Nos hemos enojado, sí, en nuestra relación de hermanos nos hemos enojado, sí, ¿no? Pero el punto aquí es que debemos de quitar y poner a un lado nuestro enojo. Y en una ocasión estábamos enojados, sucede la verdad que bien poco, pero veníamos de camino a casa, llegamos, nos estacionamos, estábamos enojados, ni nos hablamos en el camino, pero teníamos una reunión. Estábamos encargados del ministerio de profesionistas. Y eso no es poca cosa. Y yo sé que ese día sabía que tenía que predicar, tenía que servir, tenía que amar, ¿no? Y veníamos enojados. Yo creo que mi esposa se acuerda bien, ¿no? Y el punto es que no nos hablamos para nada, pero llegando ahí, unos metros aquí afuera de la puerta, teníamos que reconciliarnos, sí o sí. Yo no iba a poder servir a Dios enojado, claro que no. No podía estar ella, haciendo la comida enojada. Hermanos, tenemos que doblegar el orgullo y esa vez nos agarramos de la mano, nos doblegamos el orgullo, nos pedimos perdón, nos dimos un beso y el punto es ¿verdad? Yo sabía bien lo que tenía que hacer, pero el enojo me impedía, y el orgullo también, me impedía hacer lo que yo tenía que hacer. Tenemos que echar a un lado eso. Si estás enojado con alguien, si hay enemistad, si hay algo, tú tienes que platicarlo y reconciliarte, ¿no? Decidamos, pero también está hablando Santiago de decidir con firmeza desechar nuestra vida pecaminosa. Limpiar esos pecados que cada uno tiene aquí. Y tú sabes cuál es ese pecado y Dios sabe cuál es ese pecado. Delante de Él no podemos esconder nada, pero esto es una barrera, tanto el enojo, el pecado, que impide escuchar la palabra para que nos transforme. Y debemos de cambiar esa y tener la actitud y estar listos para escuchar la palabra y que muchas veces va a señalarnos. Dice aquí Timoteo, 2 Timoteo 3, 16 al 17, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir el corazón, para corregirte, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Enteramente preparado para toda buena obra, cambiar tu carácter, quitar tu pecado, transformar tu vida. Mira, me gusta mucho esta historia en Nehemías, después de que el pueblo
viene de regreso a Jerusalén. Nehemías con todo el pueblo, ¿verdad? Bien unido, reconstruye las murallas. El templo está siendo reconstruido también por Zorobabel. Y Esdras tiene el trabajo de reconstruir la situación espiritual del pueblo. Y entonces pasa esto. Pero fíjate cómo estaba el corazón de estos hermanos, estos judíos, ¿verdad? Dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Y así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, me imagino, no sé, los adolescentes más o menos, que ya pueden entender, el primer día del mes séptimo. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Perdón. No sé por qué. Ay, no le atino. ¿Me ayudas, Cami? ¿Y qué hizo Esdras? Leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Desde el alba, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El versículo 1 dice también, se unieron como un solo hombre y escucharon y el corazón estaba dispuesto. Así nosotros, hermanos, listos para escuchar y firmes para desechar nuestro pecado. Lo que está diciendo aquí Santiago, por lo cual desechando toda inmundicia y la malicia, ¿verdad? Lo interno y lo externo. La palabra desechando quiere decir poner lejos, ¿sí? O sea, tirar por allá. Como cuando tú te ensucias y te quitas la ropa, no vienes a la iglesia si en la mañana desayunaste pozole y te manchaste. No vienes con la camisa manchada, tú vas allá a tu cuarto y lo avientas, en el cesto me imagino, ¿no? Lo avientas. Debemos de aventar nuestro pecado lejos. Y la misma palabra es aquí también en en Efesios, que dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados. Es lo mismo, poner lejos esa vieja vestidura del viejo hombre que está viciada conforme a los deseos engañosos, a esa concupiscencia. Tenemos que ser muy firmes porque, siendo sinceros, ¿sabemos lo que tenemos que hacer, sí o no? ¿La palabra ha sido muy clara? Sí, la verdad. Y renovados, no es nada más que te quites lo sucio, es que te pongas lo limpio. Y renovados en el espíritu de nuestra mente por la palabra de Dios. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Porque Dios es santo. Porque no podemos estar delante de un Dios santo estando sucios ahí, ¿verdad? Hebreos también, el escritor de Hebreos nos dice lo mismo. Repetidas ocasiones está diciendo esto la Biblia. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿cuánta gente ha sido fiel, verdad? Despojémonos de todo el peso, todo eso que no te permite caminar y correr para Dios, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y sigue diciendo ahí, ha puesto los ojos en Jesús. Tenemos que ser muy firmes, tener la mejor actitud respecto de la Biblia. Y en esta iglesia, cada vez que tú vienes y está exponiéndose en tu grupo, en el discipulado, en donde está, tú debes de tener la mejor actitud. Tenemos que tener la mejor actitud. ¿No nos va a gustar? Pues no. ¿A quién le gusta que le digan sus verdades? No nos gusta, pero eso es amor también. Recibamos la palabra sembrada en nuestro corazón con humildad, permitiendo que Dios dirija nuestras vidas en cada aspecto, llevándola a la práctica, sino qué chiste. Recibimos la palabra, pero actuamos para bendición ahora. Y es lo que está diciendo en estos siguientes versículos. Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ¿sí?
Porque si nada más estás aquí y escuchas, te engañas a ti mismo pensando que eres un buen creyente porque vienes los domingos y ya, porque subes algunas frases bíblicas ahí entre semana y ya. Digo, no estoy hablando de nadie porque de hecho no estoy usando redes sociales ahorita, no he visto si alguien está publicando. Te engañas a ti mismo, dice aquí, 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural y vienes delante de la palabra y dices, wow, cuánta imperfección de mi vida, ¿no? No lo físico, eso no te preocupes, a Dios le importa tu corazón. Y dices, wow, estoy mal. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿cuál ley? La de la libertad, la que una vez entendiste, fue implantada en tu corazón y te salvó de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Y perseverando en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Porque aparte, hermanos, Dios es bien bueno, bien misericordioso. O sea, aparte de darte la palabra, de revelarse, de querer que tú la atiendes para que vayas bien en tu vida. Bueno, te la da ¿para qué? Para que tú camines con Él, para que te vaya bien. Y no estoy diciéndote aquí algo motivacional, sino porque es la verdad. Dice, será bienaventurado en todo lo que haces. Porque en tu orgullo y en tus decisiones no hay, en desobediencia no hay bendición, pero hay bendición en la obediencia. Necesitamos llevar nuestro cristianismo de la teoría a la práctica, la verdad. Una vida cristiana que no se practica es el primer señalamiento de las personas allá afuera. Y peor aún cuando aún se hace lo contrario, ¿verdad? Si Dios dice algo y tú dices, no, o sea, yo quiero hacer esto, yo quiero vivir en mis vicios, en mis pecados, mi vida tal cual está porque la disfruto. Pues sí, ese es el engaño del pecado, ¿no? De tus concupiscencias. Sí, se disfrutan un rato, pero al final tienen un camino que te llevan a la muerte y te va mal. Necesitamos entonces, hermanos, sí apasionarnos por el conocimiento de la palabra de Dios. Sí, yo sé que mucha gente aquí es bien apasionada por leer y está muy bien. De hecho, tenemos que ser apasionados. Pero el verdadero creyente no estará satisfecho solo con conocer la palabra. El Espíritu Santo le convencerá de sus errores hasta que sea obediente, ¿no? Ese es el punto. Y la palabra aquí, o la idea de esta frase, sed hacedores, bueno, lo voy a leer. Dice aquí, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Ser hacedores significa hacer continuamente. No es que yo hago hoy y mañana ya no. Es siempre estoy haciendo la palabra de Dios. Alguien dedicado con todo su ser. El cristiano debe ser fiel y dedicado con todo su ser a hacer la palabra, a estar en la palabra y a hacer a la palabra. Y el ejemplo es este. Si saben, mi profesión es contador público y trabajo en una empresa donde realizo nóminas y mi vida laboral está completamente dedicada a hacer nóminas cada semana y cada mes. Y yo me dedico por completo, para eso me pagan, para eso estoy 8 horas más de 48 a la semana. Y me deben. Bueno, yo no voy ocasionalmente a la empresa a hacer nóminas. Yo estoy totalmente dedicado a hacer las nóminas, el pago de los salarios. Si eres médico, estás dedicado a ser médico, haciendo lo que se te pide. El cristiano debe de estar dedicado a cumplir la palabra todos los días.
Y lo segundo es que dice no ser tan solamente oidores. El oidor es el que se sienta pasivamente en un lugar y escuchas, como si vas al cine. Tú no tienes que estar hablando en el cine, tú no tienes que estar trabajando y haciendo otra cosa en el cine. Tú te estás sentado escuchando en el cine y viendo en el cine. Ese es un oidor de la palabra. La palabra, hermanos, es ese espejo donde podemos vernos tal cual somos, los pecadores imperfectos que somos, ¿verdad? Pero cuando dejamos de vernos en la palabra de Dios constantemente, y de hecho hacerla constantemente, ya sea con una actitud deliberada, porque algo me enoja de la palabra, pienso que están hablando de mí, o simplemente por descuido que dejaste la palabra, porque no te interesa la exposición en, no sé, las reuniones. Entonces, olvidamos lo que vemos y perdemos el esfuerzo por tratar con la imperfección que tenemos por nuestro pecado. Y la idea que ahorita vimos, está diciendo Santiago, es despójate, desecha toda inmundicia, todo lo sucio y toda malicia, ¿verdad? Deséchalo. También está diciendo Pablo, desecha tu viejo hombre. Pero hermanos, no vamos a poder hacerlo si no estamos en la palabra y cumpliendo y esforzándonos por cumplirla. El que mira atentamente en la perfecta ley y la examina cuando descubre una verdad, y cuando descubre una verdad, ¿qué hace? Persevera en ella, aun cuando atente contra mi pecado, contra mis ideas. El Espíritu Santo me convence para hacer. Dios reveló su palabra no solo para aprenderla, y yo dije, ¿verdad? A veces somos tan apasionados, bueno, de hecho, hay personas tan apasionadas, y está bien, y tenemos que, ¿verdad? Dije, pero también para aplicarla, y en eso va a resultar tu vida y mi vida en una bendición, y lo está diciendo Santiago, ¿verdad? Va a ser bienaventurada esa persona que escucha, pero que hace. Pero dijimos, ¿verdad? Debemos desechar esa pereza, digamos ese pecado de omisión, que mismo Santiago dice más adelante, todo aquel que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, es pecado. Desecha esa pereza, esa indiferencia. Primera de Juan 2, 3 y 4 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Una de las evidencias de que conocemos a Dios es si guardamos sus mandamientos. Por los frutos damos evidencia de nuestra vida en Cristo, ¿verdad? Y Santiago me gusta mucho porque trata con nuestra fe, no una fe que decimos nada más, sino una fe que se refleja en actitudes interiores y hechos exteriores, ¿no? El que dice, yo le conozco, no, yo conozco a Dios, si soy cristiano, yo hago, yo digo, tanto yo, ¿verdad? Dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y esa es la verdad. Eso dice la Biblia, ¿no? Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si vives en su voluntad, en esa vida, ¿verdad?, sometida a lo que Dios quiere de ti. No nos toca, yo creo, juzgar no, este sí es creyente, este no es creyente. Claro, te deja dudas, ¿no? A veces, pero lo importante, hermanos, es preocuparnos y ocuparnos por esto. Si estoy en su voluntad, soy su hijo, ¿verdad? Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, pero el que vive, digamos que esta es una evidencia, ¿verdad? También
el que vive sometido en la voluntad de Dios, es un verdadero creyente, es un fiel creyente, ¿verdad? Y verdadero. Alguien le escuchaba una vez, un pastor que mencionaba, ¿verdad? No todas las personas que vienen cada domingo a la iglesia son las personas que vamos a encontrar allá en el cielo. Qué triste. Es una realidad. Ahora, esa es una sorpresa, ¿no? Pero estaba en la iglesia. O aquellas personas que no creímos bueno, decía este pastor, ¿verdad? Que no creemos o no pensábamos que iban a estar en el cielo, resulta que están en el cielo. Y el peor asombro va a ser, ¿no? Que tal vez después de morir ni tú estés en el cielo, ¿no? Entonces es preocuparnos y someternos a la palabra de Dios, someternos, ¿verdad? Dice Mateo 7:21, bueno, desechando esa pereza, ¿verdad? Como aquel que solo se ve, ese oidor olvidadizo que se ve en la Biblia, pero sale y se le olvidan las cosas y no persevera escuchando y haciendo, pero debemos de perseverar en obediencia. Uno de mis versículos preferidos cuando llegué a la fe, Josué 1:8, Dios le dice a Josué, ¿verdad? Ante una tarea tan grande, ante esta vida, hermanos, Dios también nos dice, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. ¿Cómo? De día y de noche. Es lo que se les encomendaba también a los judíos, ¿verdad? Para nosotros también. Meditarás en él para que guardes y ya. Y ya ahí, ¿verdad? Ya leí, ya. No, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, fíjate cómo hay bendición en la obediencia, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mateo 7:24 y 25. Cualquiera pues, después, de hecho tiene mucha relación el Sermón del Monte, bueno, las enseñanzas de Jesús con Santiago, pues eran hermanos, y está diciendo Jesús, ¿verdad? Hagan la palabra, como Santiago. Cualquiera pues que me oye y escucha estas palabras, todo lo que había enseñado, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Todo aquel que hace la palabra, que se esfuerza por edificar, ¿verdad? Cavar muy profundo hasta encontrar roca. ¿Por qué los edificios, sobre todo entre más altos son, más se tiene que escarbar hasta encontrar algo firme? Nuestra vida tiene que estar en Cristo, asegurada en algo firme, haciendo, cavando, cada vez más, ¿no? ¿Por qué? Porque aún cuando descienda lluvia y vengan ríos y soplen vientos y golpeen contra aquella casa, contra nuestra vida, ¿verdad? No cae. ¿Por qué? Porque nuestra vida está fundada sobre la roca que es Cristo. Si por algo vamos a obedecer, no es religiosamente la enseñanza, sino va a ser por Cristo, porque en Él estamos afirmados, ¿verdad? Porque en Él quiero perseverar. Así es que, hermanos, vayamos a la vida cristiana práctica que agrada a Dios y que impacta el mundo a través del amor, ¿verdad? Atento a la instrucción, actúa para bendición, pero ama con devoción. ¿Y qué sigue diciendo Santiago? Oigan, hermanos, si alguno se cree religioso entre ustedes, si alguien se cree muy piadoso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, con la religión del tal es vana. Si alguno aún hace las cosas por cumplir, eso es religión, ¿verdad? Pero no refrena su lengua, que da evidencia de lo que hay en el interior, te engañas, ¿verdad? Porque estás cumpliendo en la superficie, en lo exterior, pero ¿cuántas veces delata la lengua, no?
salen rayos y centellas, ¿no?, de las bocas de los cristianos, con enojo, con malas palabras. Te engañas y dice: la religión del tal es vana. Oye, 26, 27, sí. Oye, lo puedes cambiar al 27, dice: la religión pura, o sea, ¿cuál es la religión? La vida piadosa, pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. No lo que a ti te parece que deberías de hacer como cristiano, no lo que la gente piensa que tú deberías de hacer como cristiano. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha delante del mundo. Hermanos, esto es lo que a Dios le agrada. Si alguno de nosotros se cree piadoso por cumplir, vaya, lo dice Corintios 13, ¿verdad? ¿Qué es el hacer? Si yo diera mi vida y hiciera esto y lo otro, y si no tengo amor, ¿de qué sirve? Me gusta mucho Santiago porque lo que acaba de decir, ¿verdad? La perfecta ley, la de la libertad. Para los judíos, ¿verdad?, la Torá, los 10 mandamientos se resumen en amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con todo nuestro ser. ¿Y cuál es lo segundo? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Santiago lo está resumiendo aquí, ¿verdad? Pero a veces nos creemos muy piadosos por hacer cosas exteriores, ofrendas. No estoy diciendo que son malas, ¿verdad? Solo cómo nos creemos. Ofrendas, leyendo, haciendo, asistiendo. Pero nuestra boca, ¿cuántas veces nos delata, verdad? Porque si la lengua no está controlada, lo que está diciendo la Biblia aquí es: entonces tu corazón no está controlado, el interior está mal. Y es un indicador, de que el corazón tampoco lo está. Los actos externos son apariencia. ¿Cuánta gente, recuerdas quiénes estaban mostrando apariencias nada más en la Biblia en el tiempo de Jesús? Los fariseos se creían muy justos y Jesús les dice: oigan, de la abundancia de su corazón habla su boca también. La verdadera vida piadosa es aplicar la palabra con un genuino interés por el bienestar de los demás. Y ahorita lo decía, ¿verdad? Las viudas y los huérfanos, sobre todo los que tienen gran necesidad. La religión pura y sin mancha es servirles con amor y compasión. Si algo tenemos que hacer en esta iglesia es ocuparnos de esto. Las personas más necesitadas en la iglesia primitiva eran huérfanos y eran viudas. ¿Por qué? Porque si moría el papá, no tenían ningún sostenimiento, no había un seguro de vida para ellos, no había dónde contratarlo y ya, no, pues ya está asegurada mi esposa y mis hijos, y ya se quedaban con la pensión después de morir. Pues no. No había un programa social de gobierno para ayudarlos. Y el trabajo, de hecho, para ellos era escaso, porque nada más los hombres trabajaban. Así que estas personas no podían dar nada a cambio. Cuidarlos representaba un verdadero y sacrificial amor. Y bueno, la Biblia también habla del extranjero, ¿verdad? ¿Cuántos extranjeros están aquí? Y bueno, los que venimos de algo de fuera, yo aquí cerquita, pero muchos vienen de otros lados. No sé si de dinero, llegas con necesidad de dinero, pero ¿cuánta necesidad de amor, de atención, de cuidado? Amemos a Dios, eso por un lado, ¿verdad? Demostrar el amor al prójimo, ese compañerismo, una relación cercana. Veíamos el viernes en el grupo de adultos, no nada más estar ahí como bultos, lo decían en la escuela, ¿no? Nomás está el bulto, pero no están escuchando. No, pero estamos juntos, estamos cerca, pero sin relación.
sin koinonía, decía la palabra comunión, ¿verdad? Bueno, es la palabra para comunión es koinonía, una relación cercana. Pero también amemos a Dios con todo nuestro ser al guardarnos y en mancha, y eso es lo que termina diciendo ahí Santiago en el versículo 27. Amo a las personas, pero me guardo porque amo a mi Dios. Guardarse indica una acción regular y continua. Guardarse del mundo es una obligación constante de cada uno aquí, de la Iglesia Bautista de San Luis Potosí, de cada persona que va ahí, que es miembro de, ¿verdad? Los que pertenecemos a Dios debemos de caracterizarnos por una pureza moral y espiritual, y lo está diciendo muy bien Santiago, ¿verdad? Después va a hablar de más cosas muy puntual acerca de la lengua, acerca de hacer, de cumplir, de reflejar el amor que profesamos decir. Y dijimos, hermanos, entonces que amar con devoción, sin religiosidad en nuestras vidas. Y dice al 27, dice Mateo 23, 27 al 28. Y Jesús habló claro, ¿verdad? Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque son semejantes, se parecen a sepulcros blanqueados que por fuera están, la verdad, hermosos. Así, ¿verdad? Con flores, bien pintaditos, su casita, luego las ponen así con azulejo, ¿verdad? Que por fuera están hermosos, más por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Están sucios, están malolientes, ¿verdad? Ahí. Así también ustedes, vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Y hay pecado en nosotros. Y nos decimos, y nos creemos, es lo que dice aquí, justos, piadosos, religiosos, pero por dentro nuestra lengua, nuestra boca nos delata, ¿verdad? Y sale todo lo que hay ahí. Dejemos esa parte, ¿verdad? No vivir religiosamente y ocupémonos, porque esto agrada a Dios. En esto se resume, ¿verdad?, el cumplimiento de la ley, en servir a los otros. Y está diciéndolo aquí, bueno, en lo que leímos Santiago, Lucas 10, 33 al 35. Me encanta esto. Ocuparnos por el prójimo. Jesús dijo esta historia para alguien que decía, oye, pero ¿quién es mi prójimo? Oye, no sé cómo amar porque pues, ¿quién es mi prójimo? No sé. Bueno, te voy a mostrar, dice Jesús. Y cuenta una historia donde dos personas religiosas, un sacerdote, que era como súper guau para los judíos, era el líder, vaya, delante de Dios y en medio entre Dios y el pueblo, ¿verdad? Dice aquí, bueno, para una persona que estaba ahí medio muerta porque la habían asaltado y la habían golpeado, pasa un sacerdote con muchas cosas seguramente que hacer en la iglesia o en el templo y ve a esta persona casi muerta y se pasa de largo. La segunda persona que viene en esta historia, un levita tratando de llegar temprano a la alabanza, ¿verdad? Bueno, aquí los de la alabanza son los primeros que llegan. Pero no quería llegar tarde y ve a esa persona medio muerta y dice, no, o sea, yo tengo algo que cumplir en el templo. Y se pasa de largo. Pero un samaritano que era nadie, que para el judío era una persona como un perro, vaya. Dice, un samaritano, esa persona que era nadie, que iba de camino, se acercó, dice, vino cerca de él, de esa persona en necesidad, y viéndole, wow, pobrecito. Pero no dijo un pobrecito nada más, dice, fue movido a misericordia en el corazón, y eso significa, si tengo compasión, pero hago algo. Es una compasión activa. Si es yo quiero que estés mejor, pero yo hago algo porque tú estés mejor. Y luego dice, y acercándose,
lo atendió, yo no sé si sabía de esto, pero vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, se lo llevó al mesón y cuidó de él, lo atendió, sacrificó, sirvió, no sé si sufrió algo, a lo mejor no se quedó sin comer por esto que dice acá. Al otro día se quedó con él y dice, sacó 2 denarios, que eran 2 días, lo que equivale a 2 días de trabajo, ¿verdad? Yo dije la otra vez, un quinientón. Y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Wow, qué amor, ¿no? Dice, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, incluso, yo te lo pagaré cuando regrese. Lo que nos muestra aquí es, cuidemos de la persona necesitada, ya sea en lo económico, porque los hay aquí. Yo sé que habemos personas, o bueno, hay personas necesitadas en lo económico, en lo espiritual, en lo emocional. Atendamos a nuestro hermano en necesidad, es la idea aquí. Y dice entonces, ¿verdad? Cuídamele. Ahora, si tú quieres hacer algo y tomar muy personal esto, yo no sé cuánto ganas, pero dice aquí, o sea, el punto es hacer algo. Pero yo no creo que alguien aquí gane el salario mínimo. Yo no creo, no sé, a lo mejor y sí. Pero ejemplo, ¿verdad? Si solo para ilustrar lo que aquí está diciendo, si tu salario es de 30,000, divide eso entre 30 días del mes, sacas el salario diario, lo multiplicas por 2 porque son 2 denarios, con 2,000 pesos bendice a tu hermano, ¿no? Solo lo quería decir como comentario y para entender esto, cuánto sacrificó esa persona. Y dice, bueno, y amas con devoción también al honrar a Dios. Juan 2:15, sí, 2:15 y 16, acerca de honrar a Dios, de darle a Él lo mejor de nuestras vidas, de cumplir la ley amándole, dice Primera de Juan, ¿verdad? Y bueno, yo quiero enfocarlo aquí a los jóvenes porque aunque todos estamos tentados ante el mundo, la verdad es que pues yo fui joven un día, la verdad que no tiene mucho. Bueno, cuando llegué a la iglesia sí estaba joven todavía, llegué a los profesionistas. Y hermanos, yo sé que para los jóvenes es bien complicado. O sea, desde la edad de secundaria y los que están en secundaria. Porque el mundo te deslumbra. ¿Por qué es tan fácil caer en el mundo? Pero sí es muy difícil mantenerte ante Dios. Bueno, Primera de Juan dice esto. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cuáles son esas cosas? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y es responsabilidad nuestra, según lo que está diciendo Santiago, guardarnos continuamente sin mancha. El mundo está sucio, sí está sucio. Desde ser muy cuidadoso para no mancharte y vivir, ¿verdad? Quiero decirlo así, en la porquería del mundo. Creo que tenemos mucha responsabilidad propia y aún como iglesia de cuidar, ¿verdad?, a nuestros jóvenes, cuidarnos nosotros mismos, cuidar a nuestros hijos. Algo que yo he estado pensando, porque creo que así lo viví. Si algo me hizo a mí apartarme del mundo, no fue porque mis papás me dijeran, ¿no? De hecho, no. Pues, de hecho, no iban a la iglesia en ese momento. Pero en ese guardarme para el mundo, del mundo, yo tenía un temor, como no tienes idea, de Dios. Y guardarnos del mundo es eso.
tener temor de Dios. Ahora yo quiero enseñarle esto a Connie y trato de decirle, no le tengas miedo a tu papá, tenle miedo a Dios. Y creo que tenemos que trabajar mucho en nuestro corazón para guardarnos del mundo, para amarle como Él se merece, para amarle con devoción, para que la obediencia no sea solo un cumplimiento de, en la iglesia quieren que haga, entonces por eso hago, sino yo hago porque yo amo a Dios, yo sirvo, y ahí, tomando lo que dice Santiago, a mis hermanos porque amo a Dios. Y hermanos, quiero terminar dando estos retos nada más, atentos a la instrucción. Hermano, tenemos que orar antes de escuchar una predicación o al entrar en tu lugar secreto, con la mejor actitud, prontos para oír, tardos para hablar, tardos para enojarnos. Con la mejor actitud entonces, yo vengo, escucho, porque es Dios quien está diciendo esta parte. En mi lugar secreto igual, ora antes. Alguien decía, así como el predicador se prepara para decir la palabra de Dios y debe de hacerlo con mucha responsabilidad, o debemos de hacerlo, el que escucha debe estar muy preparado también para escuchar, porque es lo que Dios dice, con un buen corazón, con humildad, y decía Santiago, con mansedumbre. Número 2, actúa. O sea, me lleno de ese conocimiento del Señor, pero yo hago y actúo para bendición. Esfuérzate por aplicar lo que sí entiendes de la palabra de Dios y que te es difícil obedecer. ¿Qué será? A veces es algo muy sencillo, ¿verdad? Ama a tu hermano. Sí lo entiendo, pero no quiero, ¿no? Sirve a los pobres. No, pero luego yo me voy a quedar sin nada. Bueno. Número 3, ama con devoción. Ten una victoria cada día sobre tu pecado. ¿Qué puede ser? Tu lujuria, tus vicios, tus pleitos, tu orgullo. Ten una victoria cada día sobre ese pecado que tú tienes, porque eso agrada a Dios. Y también ahí, hermanos, bendice a un hermano en necesidad en la iglesia esta semana, porque si lo practicamos yo creo que va a ser algo que se vuelve una costumbre para nosotros, ¿verdad? Y que a lo mejor ahorita de plano no lo estamos haciendo. Bendice a un hermano en necesidad, una plática, una comida, una invitación a los tacos, una ayuda económica, que quienes lo hemos recibido decimos, wow, gracias a Dios. Y solamente quiero terminar con esto que decía Paul Washer. Dice, la evidencia de la salvación, o sea, lo que habla de tu salvación no es una decisión que yo hice un día y que ya pasó, sino una vida presente de obediencia. Amén. Espero que el mensaje de hoy haya sido de gran bendición para tu vida. Te invito a suscribirte, dar like y compartir con otros este video. Nos gustaría bastante que nos visites cada domingo a las 11 de la mañana. Dios te bendiga.